Hola, en este video vamos a hacer otro ejercicio utilizando arreglos. Se nos va a pedir que ingresemos 5 palabras por teclado, ¿sí? 5 palabras por teclado. Pero cada una de esas palabras que vayamos ingresando no tiene que tener más de 10 caracteres. Es decir, si nosotros ingresamos una palabra que tenga más de 10 letras, como por ejemplo dinosaurios, dinosaurios tiene 11 letras, esa palabra no va a ser válida. Entonces se nos va a aparecer en pantalla que ingresemos una palabra de nuevo. Es decir, tenemos que ingresar solamente palabras que tengan 10 letras o menos de 10 letras, ¿sí? Entonces, 10 letras, 9 letras, 8 letras, etcétera, ¿sí? No son válidas las palabras que tengan más de 10 letras. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y eso a mí para qué me va a servir en la programación? Realmente todos estos ejercicios que pueden parecer muy básicos son la base para los demás complejos. Se va desarrollando la lógica, se va sabiendo cómo funciona todo esto. Entonces, vamos a comenzar. Como les digo, vamos a almacenar en un arreglo 5 palabras que no tengan más de 10 letras. Al final, al momento de imprimir ese arreglo, las palabras de ese arreglo se van a mostrar en mayúsculas. Aunque nosotros las hayamos ingresado en minúsculas, al final se van a mostrar en mayúsculas. Entonces, vamos a comenzar. Creé un paquete al cual llamo ejercicio 4. Como les digo, cada tutorial que estoy haciendo de arreglos lo almaceno en un paquete. Entonces, dentro de este paquete tengo una clase la cual llamo palabras. Comencemos. Ya importé a la clase scanner del paquete java.util para poder que se nos lea lo que tecleamos con el teclado. Vamos a declarar una variable, llamada palabra, y como es recomendable inicializar a las variables, por ejemplo, los string se inicializan en null. ¿Por qué null? Porque string es una clase. Entonces, como es una clase, esta variable a la cual estoy llamando palabra es tratada como objeto. Sé que no hemos aún entrado en el tema de los objetos y nada de eso, pero bueno, ya tenemos aquí declarada la variable palabra y la estamos inicializando, ¿sí? Después de esto, lo que vamos a hacer es que vamos a declarar un arreglo donde vamos a almacenar cada palabra que vayamos ingresando. Entonces ponemos string. ¿Cómo vamos a llamar a ese arreglo? Le voy a llamar array palabras. Y con los corchetes indico que es un arreglo. Los arreglos, como son tratados como objetos y los objetos se crean con el operador new, pues igual a los arreglos los tenemos que crear con el operador new. New, ponemos nuevamente el tipo de dato y especificamos entre los corchetes cuántas posiciones va a tener ese arreglo, es decir, cuántas palabras va a haber en ese arreglo. Entonces, después de que ya tengo la variable llamada palabra, tengo al arreglo declarado, vamos a crear un objeto de tipo scanner. Esto es para poder capturar los datos con el teclado. Después de esto se me va a mostrar en pantalla lo siguiente: ingresa las 5 palabras. Vamos a aclarar una variable llamada i, la inicializo en 0. Esto es para el ciclo while. Voy a rellenar ese arreglo con un ciclo while. También lo puedo hacer con un ciclo for. Entonces pongo el while. Voy a escribir un poco de código y ahorita les explico bien cómo va a funcionar, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, explico. Va a funcionar de la siguiente manera, ¿sí? Se me pide que ingresemos 5 palabras, ¿sí? La i está declarada inicializada en 0. Entonces, el while para que se pueda ejecutar se tiene que cumplir la condición que está dentro del paréntesis. Como la i inicialmente dijimos que es 0, entonces se va a ejecutar, se cumple la condición y que es 0 es menor que 5, 0 es menor que 5, entonces se va a ejecutar el while, ¿sí? Al ejecutarse, el método next nos permite capturar, bueno, más bien dicho, nos lee lo que nosotros escribimos por teclado, un string, ¿sí? Entonces, con nuestro objeto de tipo scanner, es decir, el objeto de tipo scanner invoca el método next y lo que nosotros tecleemos, la palabra que nosotros tecleemos, la lee, ¿sí? Entonces la lee y posteriormente con este operador se almacena en la variable de tipo string llamada palabra, ¿sí?
Aquí si nosotros pusiéramos a la variable de tipo string como entera, aquí me marcaría un error, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estoy especificando que aquí se me va a leer una cadena de texto, es decir, un string. Entonces, después de que tecleamos esa palabra, pues se almacena en la variable llamada palabra. Vamos a suponer que ingresamos aquí programar a la palabra programar. Entonces, después el if va a analizar si esa palabra que ya ingresamos, que es programar, aquí con el método length, invoca al método length. Aquí tengo que aclarar algo. Es palabra, puede invocar a un método porque como no sé si ya les mencioné, pero string es una clase. Entonces, como es una clase, esta variable va a ser tratada como un objeto. Entonces, como va a ser tratada como un objeto, va a poder invocar a los métodos. Entonces, palabra invoca al método length. Entonces, al momento de invocarlo, este método lo que hace es que nos dice cuántas letras tiene esa palabra, ¿sí? Nos va a devolver un entero. Aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a poner el punto y al momento de poner el punto aquí me aparecen varios métodos. Vamos a buscar a length. Length. Aquí está length y dice que este método nos va a devolver un entero, ¿sí? Un entero. ¿Cuál es ese entero? Pues me va a decir cuántas palabras tiene, cuántas letras, perdón, tiene esa palabra, ¿sí? Palabra.length me va a decir cuántas letras tiene esa palabra. Aquí pues vemos que tiene 9 letras. Entonces, como 9, esto es 9, es menor que 10, se cumple la condición, se va a ejecutar el if, ¿sí? Y esa palabra que ingresamos, que es de 9 letras, se va a almacenar en el arreglo llamado array palabras en la posición i, que inicialmente es 0. Entonces se va a almacenar en la posición 0 la palabra programar. Y se va a incrementar la variable i a 1. La variable i se va a incrementar solamente si almacenamos una palabra en el arreglo. Y cada palabra que sea menor o igual que 10 letras va a poderse almacenar en el arreglo. Las palabras mayores que 10 letras no van a ser elegidas para almacenarse en el arreglo. Entonces, después de esto, nuevamente el while va a analizar si se puede repetir. Analiza y que ahora vale 1 es menor que 5, como se cumple la condición que 1 es menor que 5, el while se vuelve a ejecutar. Y nuevamente ingresamos una nueva palabra. Vamos a suponer que ingresamos, voy a poner una palabra, aquí voy a quitar esta, ahí está. Vamos a poner ahora una palabra que no cumple la condición, por ejemplo, civilización. Entonces vamos a suponer que pusimos como palabra civilización y civilización, bueno, civi tiene 12 letras, entonces el if va a analizar si esa palabra es menor o igual que 10. Como civilización tiene 12 letras y 12 no es menor ni igual que 10, el if no se va a ejecutar. Entonces, como el if no se va a ejecutar, pues obviamente pues esa palabra no se va a almacenar en el arreglo ni tampoco se va a incrementar la variable i. La variable i se va a quedar en 1. ¿Por qué? Porque no se ejecutó el if. Entonces, nuevamente el while va a analizar si se puede repetir. Como la i sigue valiendo 1, se va a repetir el while otra vez, pues porque 1 es menor que 5. Y nuevamente ingresamos una palabra. Vamos a suponer que ingresamos estudiar. Entonces, el if va a analizar si esa palabra tiene menos o igual que 10 letras. Como se cumple la condición, estudiar tiene 8 letras, esa palabra la almacenamos en el arreglo en la posición i que vale 1. En la posición 1 almacenamos a la palabra estudiar, ¿sí? Entonces, la i ahora sí se va a incrementar a 2, pues porque almacenamos una palabra en el arreglo. Como les digo, la variable i solamente se va a incrementar si se ejecuta el if. Y si se ejecuta el if es porque la palabra es menor o igual que 10. Y entonces, como es menor o igual que 10, la podemos almacenar en el arreglo. Entonces, si no se cumple la condición, me va a mostrar ingrese la palabra de nuevo. Pues quiere decir que no ingresamos una palabra nueva, una palabra válida, entonces el if se salta al if, del if se salta al else. Entonces, y nuevamente al repetirse el while, pues se va a repetir todo el proceso de volver a ingresar una nueva palabra. Entonces, pero como les digo, al momento de
rellenar el arreglo va a ser con palabras en mayúscula. Aunque nosotros las ingresemos en minúsculas, las tenemos que mostrar en mayúsculas. Entonces vamos a utilizar un método. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. To uppercase. ¿Qué es lo que hace el método to uppercase? Bueno, esa palabra que nosotros ingresamos, por ejemplo, estudiar, va a ser reemplazada por lo siguiente. Palabra va a ser igual a lo que me dé esto. Esta parte, palabra.toUppercase, palabra está invocando al método toUppercase y este método lo que va a hacer es que va a convertir esas letras en mayúsculas. Entonces las convierte en mayúsculas y las almacena en palabra. Es decir, que palabra va a ser reemplazada ahora con letras mayúsculas. Va a ser la misma palabra pero en mayúsculas, ¿sí? Entonces esta parte me convierte a esa palabra que es estudiar, la convierte en mayúsculas. Entonces la convierte en mayúscula y la almacena en la misma variable, ¿sí? La almacena en la misma variable. Entonces la variable palabra ya no va a contener estudiar en minúsculas, la va a contener en mayúscula. Y ya al momento de ejecutarse el if, pues va a almacenar esa palabra ya convertida en mayúscula. Entonces, ahora ya que tenemos lleno todo, vamos a mostrar a ese arreglo. Mostrar las palabras del arreglo. Entonces vamos a utilizar un ciclo for y es igual a 0 y es menor que array palabras.length y más. Aquí me marca error porque la variable ya la tengo declarada. Entonces si ya la tengo declarada, ya la habíamos declarado aquí, pues no es necesario que la vuelva a declarar. Bueno, aquí esta parte es length y aquí vemos que tiene paréntesis. No hay que confundir. Este nos permite saber cuántos caracteres, cuántas letras tiene un string, una palabra, ¿sí? Y este me permite saber cuál es el tamaño de ese arreglo. Por ejemplo, pongo el punto y vemos aquí que dice length, es una propiedad, dice final, es tipo final, quiere decir que no la podemos modificar y nos devuelve pues un entero, ¿sí? Es decir, no la podemos modificar porque es un tamaño que ya está definido, lo que valga nuestro arreglo es lo que nos va a devolver length. Entonces dice aquí que nos devuelve un entero, ¿sí? Es un entero, es decir, nos va a decir el tamaño del arreglo, cuántas posiciones hay en el arreglo, ¿sí? Cuántas palabras hay. Entonces, y aquí, este que está aquí, vamos a length. Length es un método y vemos que nos devuelve un entero, es decir, un entero que nos dice cuál es la cantidad de letras que tiene esa palabra. Entonces, después de esto vamos a mostrar nuestro arreglo. Vamos a poner aquí palabra y más 1 y vamos a poner, es decir, se ejecuta el for, la i comienza en 0 y aparece palabra 0 más 1, es decir, palabra 1 y bueno, vamos a concatenar estos dos puntitos, palabra 1 y va a mostrar lo que hay en la posición 0 de ese array, que por ejemplo es programar, pero ya la va a mostrar en mayúsculas porque en esta parte la convertimos en mayúsculas. Al volverse a ejecutar el for, la i se incrementa a 1 y ahora va a decir palabra 1 más 1, es decir, palabra 2 y va a mostrar esa palabra en la posición 1 ahora. Y va a mostrar, por ejemplo, estudiar. Y así hasta que nos muestre todas las palabras de ese arreglo. Vamos a ejecutar. Ingrese las 5 palabras. Quiero que observen, vamos a ingresar una palabra que esté grande, que no sea de 10 letras. Me dice, ingrese la palabra de nuevo. Vamos a poner una palabra válida, estudiar, y dice, pues, la pudimos ingresar. Vamos a ingresar ahora una que tenga 11 letras, dinosaurios. Y entonces me dice que ingrese la palabra de nuevo. Vamos a poner una palabra de 10 letras. Por ejemplo, no. ¿Qué podría? Maracuyá, no. ¿Qué otra palabra podría ser? Escritorio. Escritorio tiene 10 letras. Vemos que la podemos almacenar. Ahora vamos a ingresar una parametrización. Es una palabra grande.
no la puedo ingresar. Vamos a poner una de 8 letras, programar, una de... Las válidas son estas, libreta, y vemos, mostrar las palabras del arreglo, palabra 1, estudiar, palabra 2, escritorio, 3, programar, 4, comer, 5, libreta. Aquí podemos ver que ingresamos en el arreglo palabras únicamente que tienen de 10 palabras hacia abajo y las convertimos en mayúsculas. Entonces, esto es todo. Cualquier duda que tengan me escriben. Nos vemos. Chao.